escuchado hablar sobre los códigos para la transmisión de la información geográfica? Son los que representan la información geográfica de forma oral o escrita. Es una representación cartográfica de la superficie terrestre, ya sea de manera total o parcial. Son las representaciones gráficas de grandes volúmenes de información. Son las representaciones visuales de la realidad. ¿Te gustaría saber cómo trabajarlos en preescolar? Para favorecer el código lingüístico, se puede hacer la lectura de un cuento que tenga relación con aspectos geográficos, como el de Fernando Furioso. Este habla sobre la luna, los planetas, el universo y fenómenos naturales como el terremoto, tsunami, etc., que pueden abordarse durante la lectura del cuento, haciendo cuestionamientos como ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué sabes de esto? Incluso puede proponerse una investigación en pequeños grupos, con textos informativos como enciclopedias o diccionarios, y socializar lo recabado al final de forma grupal. No olvides que cualquier libro puede servirte, solo debes resaltar el contenido que quieras abordar sobre geografía. Ven a mi casa tiene como objetivo que los alumnos aprendan la noción de representaciones espaciales a partir de una experiencia vivida y conocida, que desarrollen la capacidad de observación y discriminación de información del medio físico y simbólico, y comprender la cartografía como medio de comunicación. Para la realización de la actividad, el profesor solicitará que cada alumno haga un dibujo que muestre el camino que hace entre su casa y la escuela, pensando en un invitado imaginario que quiere hacer el recorrido y no sabe cómo llegar sin perderse. Para favorecerlo, utilizaremos las gráficas de información. Información como asistencia diaria, cantidad de alumnos y gustos y preferencias. Para trabajarlo, puedes utilizar material como fichas, bloques de construcción, entre otros. Es indispensable en estas actividades la participación de todo el grupo, ya que se requiere la mayor información que ellos puedan manipular. Recuerda trabajar con información de acuerdo al interés de tu grupo.
En esta ocasión decidimos hablar sobre los espacios naturales. Recuerda que puedes utilizar cuestionamientos como ¿qué es la naturaleza? Y ¿qué nos aporta la naturaleza? Recuerda que con este tipo de cuestionamientos se espera que los alumnos respondan espacios como playas, cascadas, ríos y montañas. No olvides que puedes dar un espacio para el intercambio de experiencias. En esta ocasión se decidió hablar sobre el rompecabezas de la cascada de Tamul y en el link que a continuación verás encontrarás una serie de rompecabezas enfocados a cualquier espacio natural en México. Puedes trabajarlo por equipos de 4 o 5 alumnos en línea o puedes realizarlo tú misma.